Bienvenidos y bienvenidas a Construyendo Infancias Exclusivas, un espacio para reflexionar y aprender sobre temas claves en la educación de nuestros niños y niñas. Hoy hablaremos de la perspectiva de género, la identidad de género y la inclusión, especialmente en la primera infancia. Gracias por acompañarnos. Para este episodio nos acompañan tres personas maravillosas. Yesenia Palma, especialista en educación infantil. Carla Eras, psicóloga en especialista en género. Y Samantha Ocaña, una madre de familia comprometida con la educación de su hijo. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, un gusto estar aquí. Agradecerles por la invitación. Un placer compartir este espacio con ustedes. Un gusto y bienvenidas a este nuevo episodio. Vamos a empezar por definir qué entendemos por la perspectiva de género en la educación infantil. Yesenia, tú como especialista en educación infantil, ¿podrías explicarnos un poco más sobre este tema? Claro, una perspectiva de género en la educación de la primera infancia implica reconocer que los niños y niñas comienzan a internalizar las normas sociales sobre cómo deberían actuar en función de su género desde una edad temprana. Esta perspectiva nos motiva a crear un entorno en el que cada niño pueda desarrollarse libremente y sin las limitaciones de los estereotipos. Ok, ¿y por qué es importante abordar esto en la primera infancia? Es vital, ya que durante esta fase se establecen los fundamentos del autoconcepto y las interacciones sociales. Si desde el inicio enseñamos que no existen actividades, colores o sentimientos únicos de un género, contribuimos a formar una sociedad más justa y variada. Muchas gracias, Carla. Muchas veces estos términos se confunden. No sé, Carla, ¿tú cómo puedes aclararnos esta diferencia entre sexo de género e identidad de género? Por supuesto, en efecto, el sexo alude a las propiedades biológicas, tales como los cromosomas y los órganos reproductivos. El género es un constructo social que establece como una comunidad, anticipa la conducta de hombres y mujeres. La identidad de género se refiere a la visión interna que un individuo tiene acerca de su propio género, la cual puede o no puede corresponder con su sexo predeterminado al nacer. Gracias. Nos has despejado esa pequeña duda que teníamos. Samantha, tú como madre de familia, ¿cuál ha sido tu experiencia al abordar estos conceptos en casa? Bueno, en mi experiencia ha sido un proceso de aprendizaje constante. Lo importante ha sido escuchar a mis hijos, fomentar el valor del respeto y entender que cada niño tiene su propia forma de expresar quién es a su manera. Listo, muchas gracias. Creo que cada niño tiene maneras distintas de serlo. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver un poco de la inclusión en práctica, cómo nosotros lo ponemos en práctica. Yesenia, tú que trabajas con estas estrategias, ¿con qué tipo de estrategias trabajas y cómo puedes aplicarla en educadores y padres de familia para fomentar un ambiente inclusivo desde la primera infancia? Algunas estrategias incluyen ofrecer juegos y actividades que no estén limitadas por estereotipos, utilizar un lenguaje inclusivo y leer historias que reflejen la diversidad de género y familiar. También es importante crear una actitud de respeto y apertura. Ok, entendemos este punto, cómo lo vemos o cómo estas estrategias se aplican dentro de. Listo. Y hablando sobre algunos hitos comunes, Carla, ¿tú cuál crees que es uno de los más frecuentes? Claro, mira, uno de los mitos sostiene que discutir el género durante la infancia genera una confusión entre los niños. La verdad es que esto les proporciona recursos para entender el mundo de forma más extensa y empática. Yo quisiera recalcar algo. Otro mito que yo he escuchado es que cuando se promueve la inclusión de género se eliminan las diferencias entre niños y niñas, pero lo que buscamos es celebrar esas diferencias sin imponer limitaciones.
Ah, entiendo, comprendo, porque a veces ponen limitaciones por ser hombre o mujer. Ok, entonces me parece muy interesante todo lo que hemos venido abordando referente a la perspectiva de género, la delimitación conceptual de género y la identidad de género, ya que es importante en la primera infancia y cómo marca en ella. Es muy fundamental recalcar eso, ya que vamos a ver tantas indiferencias o limitaciones, como lo habíamos mencionado, desde edades muy tempranas y esto se refleja ya en edades adultas. Listo. Vamos a ver un pequeño video donde todo lo que hemos abordado para nosotros dar una pequeña reflexión de ello. Los niños son fuertes, las niñas débiles. Los niños juegan con coches, las niñas con muñecas. Desde que nacemos nos inculcan una serie de roles por haber nacido chica o chico. Según la Organización Mundial de la Salud y la Universidad de Johns Hopkins, los estereotipos se establecen en la infancia por parte de padres, madres, profesores y la sociedad en general, y se pueden volver dañinos cuando el individuo comienza la adolescencia, sobre los 10 años. Pero, ¿qué son los estereotipos de género? Los estereotipos de género son creencias sociales y culturales que establecen una serie de características por ser hombre o mujer. Por ejemplo, si eres hombre, te tiene que gustar el fútbol, los coches, los videojuegos, tienes que ser valiente, fuerte. En cambio, si eres mujer, te tiene que gustar ir de compras, cocinar, maquillarte, tienes que ser frágil, emocional. ¿Nunca habéis oído la frase "calladita estás más bonita" o "los niños no lloran"? Estas dos frases a lo largo de la vida te pueden llegar a afectar y a perjudicar. Mucha gente pensará que esto no tiene importancia y que no trae ninguna consecuencia negativa, pero se equivocan. Los estereotipos de género traen muchas consecuencias negativas a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál es? Dejadme que os lo cuente. Os voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginarnos a una pareja de un chico y una chica. Al chico le han enseñado a ser fuerte y valiente, a la chica a ser callada y vulnerable. El chico, como es más fuerte, siente la necesidad de proteger a la chica, y cuando ella rompe sus normas, él piensa que puede sancionarle físicamente. Como hemos visto en el ejemplo, normalmente el género más afectado es el femenino. ¿Por qué? A las mujeres se les asigna atributos de menor valor, débil, sumisa, miedosa. Sin embargo, a los hombres se les asigna todo lo contrario. Además, desde siempre hemos visto que al rol femenino se le ha asignado la maternidad, la crianza de los hijos e hijas y tareas del hogar. En cambio, a los hombres se les asigna un rol masculino que tiene que ser el que lleva dinero a casa y que tiene que tener un trabajo remunerado. La sociedad da más importancia al rol masculino y minimiza el femenino. Esto hace que ponga a los hombres en una posición más alta que las mujeres y, en consecuencia, da lugar a la discriminación y la desigualdad. En conclusión, los estereotipos de género nos ponen límites y no nos dejan ser como realmente queremos ser. Dejemos que los niños y las niñas elijan sus propios gustos. Hagamos de este mundo un mundo más libre. Listo. ¿Qué les pareció? No sé si me pueden comentar un poquito qué mensaje es lo que les dejó y a través de lo que hemos venido hablando antes de despedirnos. La Bueno, educación inclusiva puede fortalecer el desarrollo integral de los niños y promover una sociedad más justa. bueno, Claro, lo que yo puedo aportar es que como familias tenemos el poder de ser agentes de cambio y apoyar en todo a nuestros hijos en su camino hacia la auténtica expresión. Claro, mira, de mi parte, yo puedo opinar que cuanto más pronto eliminemos los estereotipos de género, más felices y libres se desarrollarán nuestras generaciones venideras, porque los estereotipos de género se aprenden desde una edad temprana, los niños reciben mensajes que refuerzan los roles de género tradicionales. Por ejemplo, a los niños se les suele animar a ser fuertes y asertivos, mientras que a las niñas se les espera que sean amables y cariñosas. listo. Muchas gracias, Yesenia, Carla y Samantha, por compartirnos sus conocimientos y experiencias y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que la inclusión empieza en casa y en el aula, pero impacta a toda la sociedad. Muchas gracias.
Listo.